Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están todos? Qué bueno, qué bueno. Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias a Dios por cada uno de los que están presentes en este servicio. También damos gracias a Dios por aquellos que no están presentes, aprovechando el long weekend y no están por acá, ¿verdad? Tenemos varias familias que están fuera en este momento, pero lo bueno es que podemos juntos apreciar todo esto, compartir juntos. Al final de este mensaje vamos a estar tomando la Santa Cena, amén. ¿Cuántos estamos preparados para eso? Vamos a tomar la Santa Cena. Hemos estado hablando sobre la fe y hoy voy a continuar hablando. El próximo domingo termino con esto y me dispuse en que tuviéramos la Santa Cena al final porque es bien importante que escuchemos esto antes de orar, porque siempre que hacemos la Santa Cena es un momento de compartir, es un momento donde estamos aprendiendo y declarando y recibiendo de parte de Dios cosas poderosas que Él tiene para nosotros. Así que vamos a seguir hablando sobre esto. ¿Les parece? ¿Les parece? Amén. Así que vayan por favor a Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a comenzar a leer desde el versículo para que miremos todo. Desde el versículo 11, aunque el versículo 17 va a ser el versículo clave, por favor. Si proyectamos ahí desde el versículo 11, dice de esta manera, póngalo en la Biblia de las Américas, por favor, por esta ocasión. Dice Romanos capítulo 10, el versículo 8, más que 18. Dice el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Noten ustedes ese versículo 8. Mas, ¿qué dice? Dice, cerca de ti, diga conmigo, cerca de mí. Una vez más diga, cerca de mí. Dice, cerca de ti, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Hay una palabra de fe que se predica. La palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca, ¿qué se hace con la boca? Se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué va a pasar con todo aquel que invoque el nombre del Señor? Será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Versículo 16, aquí viene un sin embargo. Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El versículo 17 dice, así que la fe viene del oír y del oír por la palabra de Cristo. Dice que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Gracias, Padre, por este día. Gracias por este momento, Señor, que nos permites en este instante. Pedimos que tu palabra ministre nuestra vida, nuestros corazones.
Pedimos que tu palabra, bendito Dios, edifique nuestras vidas. Gracias por la palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Gracias por el privilegio que nos da, Señor. Ahora háblanos, ministranos, edifícanos y fortalécenos con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar en este momento sobre el tema: la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Hemos estado hablando, si ustedes van un poquito si quieres, ayúdame un poquito los monitores, que me hace un poquito de feedback. Hemos estado hablando estos domingos acerca de la fe. Creo que, si no me equivoco, este es el cuarto o el quinto mensaje sobre la fe. Ustedes pueden ir allá a YouTube, pueden ir a ver las predicaciones ahí, y van a ver todas esas enseñanzas que se ha estado dando acerca de la fe, porque debemos entender y comprender el concepto de fe. Entonces hemos hablado sobre eso. Hemos hablado de que la fe es esa fuerza poderosa que Dios ha dado al hombre, Dios ha dado a las personas, a los hijos, a las hijas de Dios. Hemos hablado que los problemas no son los problemas no son los que mueven la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ningún problema mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la fe. Porque si fueran los problemas los que movieran la mano de Dios, entonces las iglesias estarían llenas de mucha gente con fe. Porque hay problemas, hay dificultades, pero es la fe la que mueve la mano de Dios. Y también hemos visto de que uno debe de aprender a vivir por el poder de la fe. Es la fe la que hace eso que se puede llevar a cabo, es la fe la que ministra eso. Y miremos algunos versículos rápidos que los hemos leído, pero como estamos hablando en referencia a la fe, tenemos que tomarlos en cuenta una vez más. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, en el versículo 17, lo proyectamos. Romanos capítulo 1, el versículo 17, dice, recuerden, estuvimos leyendo ahí en Romanos 10, de que dice el apóstol Pablo, cuando está escribiendo los Romanos, usa una frase, y la frase que él usa es la palabra de fe que predicamos. ¿Se recuerdan eso? Lo leímos, la palabra de fe que predicamos. Ahora, antes de leer ese pasaje, ¿cuántos justos habemos acá? ¿Cuántas personas hemos sido justificados por el Señor? Si tú recibiste al Señor en tu corazón, has sido justificado. Amén. Es lo que se llama la doctrina de la justificación. ¿Y cómo se logró eso? A través de la fe. ¿Cómo fue eso? En algún momento recibimos al Señor en nuestro corazón, levantamos nuestra mano, lo reconocimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora la Biblia dice algo muy interesante en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia se revela por la fe y para fe. Noten eso, se revela, dice, por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Antes de venir a conocer al Señor, vivíamos por los sentidos, vivíamos por nuestros estados de ánimo, vivíamos guiados y basados en nuestras emociones, vivíamos por cómo la corriente de la vida nos llevaba, nos guiaba en todo eso. Pero ahora que somos hijos de Dios, ahora que hemos sido justificados, ¿cómo debe de ser nuestra vida? Debemos de vivir ¿cómo? Por la fe. Correcto, por la fe. Debemos de vivir por la fe. Y vemos de que en Gálatas, por ejemplo, otro pasaje que habla acerca de esto, Gálatas capítulo 3, en el versículo 11 de Gálatas, dice de esta manera: y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá
por la fe. Nuevamente, el justo vive por la fe. Luego hemos leído también en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos, déjenme confirmar el versículo. Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 y 2 que hemos leído muchas veces. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Vemos que la fe es algo muy, muy importante. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Diga conmigo fuertemente, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos tener fe? ¿Cuántos? No, nadie quiere tener más fe. O sea, fortalecer su fe. Entonces, queremos fortalecer nuestra fe y la Biblia dice que hay algo muy importante. Romanos 1:17, cuando leímos, vamos a regresar a ese pasaje de inicio, que es nuestro pasaje base. Romanos 1:17 señala algo muy, muy poderoso, donde dice, porque el evangelio de la justicia de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Romanos 1:17 nos está diciendo al poderoso, dice que empezamos en un lugar de fe. Toma nota de eso. Cuando tú naciste de nuevo, cuando tú recibiste al Señor en tu corazón, cuando recibiste a Cristo y te convertiste en cristiana, en un seguidor de Jesús, empezaste en un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar donde empezaste? El lugar de la fe. Dice que el justo, dice que el evangelio, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Comenzamos en un lugar de fe. Y no solamente iniciamos en un lugar de fe, sino que Romanos 1:17 dice que apuntamos hacia un lugar de fe. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Apuntamos a un lugar de fe y luego nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Así que cuando hablamos de fe, hablamos de un lugar donde iniciamos. Cada uno de los que estamos aquí, cuando nacimos de nuevo, iniciamos en un lugar que se llama fe. Por la fe creímos. Por la fe fuimos justificados. Por la fe creímos que cuando aquel predicador, aquella persona que nos estaba hablando del evangelio nos dijo que en la cruz del Calvario Cristo murió por nuestros pecados, y lo creímos. Y ahí la fe actuó. Así que iniciamos en un lugar de fe, comenzamos en un lugar de fe. Ahí fue donde iniciamos, ahí fue donde actuamos, apuntamos hacia un lugar de fe y luego debemos de vivir por la fe. Entonces el lugar donde empezamos es la palabra de Dios. ¿Cuándo se dio la fe en nosotros? Cuando escuchamos a alguien predicarnos el evangelio. Es rarísima la persona, puede ser que exista, pero es rara la persona que le va a decir, pues yo acepté a Cristo solo. Un día me nació por decir voy a seguir a Cristo. Repito, puede ser que haya alguien así, pero por lo general, cada uno de los que estamos aquí venimos al conocimiento de Dios, ya sea algunos crecieron en un hogar cristiano y papá y mamá les inculcaron las cosas de Dios y en un momento les hablaron de que tenían que recibir al Señor en su corazón e hicieron esa oración. Otros recibieron a Cristo, un amigo les predicó, un conocido les habló del Señor, otros de pronto alguien en la calle o en algún lugar público se encontró con alguien, o otros estaban en una iglesia y escucharon la predicación del evangelio. Y de esa manera, a través de la palabra, alguien nos dijo, mire, aquí dice la palabra esto en Romanos 6:23, aquí dice la palabra de esto en Hebreos 11:1, aquí dice la palabra de Dios en esto, nos mostraron la palabra. Así que la fe viene por el oír la palabra y el lugar donde empezamos es la palabra de Dios. Amén. El problema es que hay una gran cantidad de personas que empezaron en la palabra de Dios, recibieron al Señor escuchando una predicación, recibieron al Señor escuchando una palabra, pero esa fue la única vez que estudiaron la palabra. Esa fue la única vez que le dieron tiempo a la palabra en su vida. Esa fue la última vez en que meditaron. Esa fue la última vez en que le prestaron atención. Esa fue la última vez.
El lugar donde empezamos es la palabra de Dios. Amén. Diga fuerte conmigo: el lugar donde empezamos es la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que debemos de estar convencidos de la supremacía de la palabra de Dios. Debemos creer en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la verdad. Se han hecho en estos tiempos, se han hecho encuestas, y hay una gran cantidad de personas que no creen que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Y las personas que opinaron de esta manera son personas que a sí mismos se llaman cristianos, o son personas que van a la iglesia y dicen: sí, es un libro con buena enseñanza, pero uno, ¿quién puede decir que es la palabra de Dios? ¿Quién puede probar que es la palabra de Dios? El lugar donde empezamos es la palabra de Dios. Y uno debe de creer en la supremacía de la palabra. Y cuando hablo, iglesia, de la supremacía de la palabra, es cuando te viene un reto en tu vida, te viene un reto, alguna dificultad, algún problema, alguna situación con la cual tengas que luchar, alguna cosa que pasa, qué sé yo, de pronto un conflicto financiero, de pronto un conflicto en el hogar, de pronto un reto en el trabajo, de pronto un reto de salud, de pronto vas donde el médico y ni te imaginabas y te dan un diagnóstico que no esperabas. Tu lugar donde empezaste es la palabra de Dios. Y cuando me refiero a eso, es cuando te dicen algo, tú inmediatamente vas y le preguntas al Señor: Señor, ¿qué dices tú en tu palabra? ¿Qué dice tu palabra al respecto de esto, Señor? ¿Qué me enseña tu palabra al respecto de esto? Y si algo llegó sobre tu vida y tú lees, bueno, aquí la palabra dice en el libro del profeta Isaías que cuando Jesús murió por nosotros, Él fue a la cruz y Él llevó sobre su vida todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, toda nuestra dolencia, todas nuestras dificultades, todas nuestras enfermedades. Y tú dices: por lo tanto, yo creo lo que la palabra dice y yo soy sano, yo camino en salud, yo camino en vida, yo camino en victoria. Y tú le estás dando la supremacía a la palabra de Dios sobre toda circunstancia en tu vida. Eso es la supremacía de la palabra de Dios. Lo cual significa que cualquier cosa que te esté pasando, la palabra de Dios gobierna sobre eso. La palabra de Dios tiene control sobre eso. La palabra de Dios es mayor sobre eso. Hoy que tomemos la comunión, yo quiero que prepares tu espíritu y tu mente para recibir un milagro de parte de Dios. Que prepares tu espíritu y tu mente para ser edificado, ser fortalecido en tu fe. Cada vez que tomamos, yo sé que algunas personas pueden pensar que es como algo porque hay gente que lo puede hacer esto religiosamente, pero nosotros estamos recordando. Cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos recordando y celebrando lo que Jesús hizo por nosotros. El lugar donde empezamos es la palabra de Dios. Y como habíamos leído ahí en Romanos 1:17, prácticamente dice que la fe es ir de una posición de fe a otra posición de fe, a otra posición de fe, a una posición mayor. Debemos de creer que la palabra de Dios es infalible. Vivimos en un mundo donde hay un montón de locuras, muchas locuras. Hay iglesias que han prácticamente captado toda esta filosofía de este tiempo y para ellos Dios no es padre, para ellos Dios es madre. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios habla de un Dios creador. Y uno debe de creer de que la palabra de Dios es prácticamente, si puedo decir esto, nuestra acta de declaración sobre la cual nosotros basamos nuestra vida. El Salmo 119
dice algo poderoso. Salmo 119 en el versículo, déjenme ver, versículo 89 del Salmo 119 dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Aleluya. Para siempre, oh Señor, dice, tu palabra está firme en los cielos. La misma palabra de Dios enseña que el cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La misma palabra dice, aunque el cielo y la tierra tiemblen, dice que la palabra del Señor permanece firme. Y aquí el salmista está diciendo: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. No dice tu palabra cambia, no dice tu palabra es diferente. Mateo 5:18, lo que les acabo de decir: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, no pasarán. Quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios, debe de ser nuestra acta, donde nosotros basamos nuestra vida. Yo les animo, iglesia, yo les animo a cada persona que está conectada en este momento, o cada persona que va a ver esta enseñanza: basemos nuestra vida en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que dicte nuestra vida. Que la palabra de Dios sea la que dicte qué es lo que nosotros necesitamos. Que la palabra de Dios sea ese compás, esa brújula que nos guía en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de las tormentas. Y si hay tormenta en la vida de uno, y Dios le ha dicho a uno que uno tiene que pasar para el otro lado, pero pasar para el otro lado significa que hay tormenta, te digo algo: ese barco no se va a hundir. Esa situación no te va a destruir, esa situación no te va a detener, porque Dios ha hablado una palabra y Él ha dicho algo sobre tu vida. Amén. Amén. La fe comienza en la palabra de Dios. Ahora miremos algo muy importante. Regresemos a Romanos 10:17. Ese versículo clave. Romanos 10:17. Dice así la escritura: así que la fe viene del oír, y del oír por la palabra de Cristo. La Nueva Versión Internacional dice algo semejante. Dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Miren qué interesante cómo lo pone la Nueva Versión Internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pongámoslo en la Biblia de las Américas. Noten ustedes algo. Si le hiciéramos, proyectemos por favor Romanos 10:17. Si le hiciéramos un estudio exegético a este versículo, Romanos 10:17, hay varias palabras que yo pondría ahí en mayúscula, que son las palabras principales de este corto versículo. La primera palabra que yo pondría en mayúscula es la palabra viene. Dice que la fe viene. Otra palabra que pondría en mayúscula es la palabra oír. Y otra palabra que pondría en mayúscula es, valga la redundancia, palabra. Porque ahí hay algo bien importante, algo que debemos de prestarle atención, pero voy a cambiar un poquito el orden en cómo está ahí para entender el sentido de ese versículo. Por ejemplo, ahí dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Palabra. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos acceso,
no porque no querramos, tal vez no nos llama la atención o y uno no le presta atención a qué significa esa palabra en el original. En la lengua original, la palabra es un tanto diferente de lo que nosotros entendemos por palabra. Por ejemplo, si yo te digo a ti en este momento, palabra, ¿qué viene a tu mente? Si tú pudieras definir la palabra, ¿cómo la definirías? Si alguien te pregunta qué significa la palabra, te aseguro que la mayoría de personas aquí no sabrían darle una definición. A menos que tengamos aquí un catedrático en medio nuestro o alguien que estudia la lengua española. ¿Qué definición daríamos? Entonces, solo con eso nos damos cuenta de que cuando leemos algo, así que la fe viene del oír por la palabra de Cristo, solo el hecho de saber de que no tenemos un concepto, una definición claro de la palabra, entonces solo eso nos resta a nosotros bastante capacidad para entender correctamente este versículo. Pero miremoslo cómo se definiría esto en el original. O sea, en el original lo que se está oyendo ahí cuando dice palabra, si ustedes van a un diccionario griego, van a ver que lo que aparece ahí como palabra es la palabra rema. Y el rema implica que cuando una palabra es un rema, significa que esa palabra trae vida, carga vida. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo les he hablado, Él dijo dos cosas: son espíritu y son vida. Entendamos eso. Si le vamos a dar la supremacía a la palabra de Dios, quiere decir que cada vez que Cristo hablaba, cuando el Señor hablaba, cuando el Señor enseñaba, había dos cosas que estaban saliendo de su boca, y era espíritu y vida. Por eso Él les dijo a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Digo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, ustedes están limpios. Así que cuando hablamos del rema, significa de una palabra hablada, una palabra que contiene vida, es una palabra viva. Es diferente de la palabra. Hay otra palabra para el griego y es la palabra logos. Porque el logos tiene que ver con la palabra que está escrita, aunque el logos tiene la aplicación espiritual, pero el logos tiene que ver con la palabra escrita. Entonces, les pongo este ejemplo. Tú puedes estar teniendo un problema, teniendo una dificultad, y de pronto te viene, si estás teniendo un problema, una dificultad, una situación sobre tu vida, y te comienzas a sentir abrumado. Pero tú has escuchado la palabra, amén. Tú le has prestado atención a las predicaciones, y de pronto tú estás orando y tú dices: no, pues yo he escuchado cuando nuestro pastor nos ha enseñado la palabra, y nuestro pastor nos ha dicho que nosotros podemos alcanzar victoria y fortalecer nuestra fe a través de la palabra de Dios. Y esa persona comienza a buscar, por favor, no juguemos voy a usar esta frase para comprenderla mejor. No juguemos a la ruleta rusa con la Biblia. Bueno, ahora si uno la tiene en digital, pues casi no se puede, no es mucho. Pero cuando digo ruleta rusa, ustedes saben el concepto de ruleta rusa, ¿no? Los que han visto películas. Si alguien no conoce el concepto de ruleta rusa, y santa mujer, santo hombre, nunca ha visto nada así. El concepto de ruleta rusa viene, pues obviamente, de los rusos, que inventaron los rusos, de que era
un revólver cargado con una bala y en el tambor del revólver lo corrían, lo cerraban y tomaban turno. Esa era la ruleta rusa. Al que le tocaba la bala, pues ya no seguía jugando, ¿verdad? Ahí se acababa el juego. Hay creyentes que dicen, no han buscado a Dios, no han estudiado la palabra y dicen, háblame, Señor. Y si tienen la Biblia en forma, en papel, entonces van a la Biblia y ahí. Y si no le atinó, si no le atinó ese, dice, no, esta no. Y otra vez más. Y hasta que encuentran algo, ahí sí. Aquí sí. Uno no puede hacer eso. Lo que uno tiene que buscar es, ¿qué dice la Escritura acerca de cómo yo me siento? No de ver a lo. Porque sí, puede suceder de que de pronto jugaste a la ruleta rusa y le atinaste. Porque yo puedo estar diciendo esto y alguien puede estar diciendo en su cabeza, pero a mí me ha funcionado, pastor. Pero no todo el tiempo. En una de esas te va a tocar la bala. Y no puedes hacerlo de esa manera. La idea es, me siento abrumado, me siento cargado, y por eso uno debe de saber accesar promesas en la Biblia. Que aunque se le pone el nombre promesas, pero para un hijo y una hija de Dios de fe, ya no son promesas, son realidades. Amén. Te sientes cargado, te sientes, dice, no, siento como que no tengo fuerza, Señor, ¿qué dice? Y baja tus notas de promesas. Has buscado, usted los puede buscar en el internet, los puede buscar usted puede tener una aplicación en su teléfono. Si usted tiene un teléfono inteligente, tenga inteligencia y póngale algo que le ayude, y tú buscas promesas de la Biblia. Me siento así, y de pronto te encuentras con esta, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú no necesitas ir a ver qué te dice la Biblia. La cuestión es, si tú eres una persona de fe y tú estás buscando el consejo de Dios para tu vida, ese logos que está escrito ahí, esa palabra que está escrita ahí, se convierte en un rema. Y esa palabra que está escrita se vuelve rema. Le dije que rema es esa palabra viva, carga vida. La palabra rema te posiciona, la palabra rema te ubica en algún lugar. Y de pronto tú leíste, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pareciera ser que aquellas cargas comienzan a alivianarse. Parece ser que esa puerta que no se abría comienza a abrirse. Parece ser que ese obstáculo que no podías superar, de pronto tienes fuerza, de pronto tienes habilidad, de pronto tienes capacidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te posicionó y la palabra de Dios produjo fe, edificó tu fe, fortaleció tu fe, y de una fe pequeña pasaste a una fe grande, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la próxima vez que alguien te pregunta, mira, ¿cómo sigues de tu depresión? ¿Cómo que tu depresión? ¿Se ha fijado usted cómo este tipo de cosas nosotros los adoptamos en la familia? ¿Cómo estás? Te llamaba para saber cómo sigues de tu depresión. ¿Cómo sigues de tu depresión? O sea, ya la depresión es parte de la familia. No sé qué pasó a ser la depresión, un hijo, una hija, pero es parte de la familia, tu depresión. Más bien, cuando uno escucha así, uno dice, no hay ninguna depresión, aunque haya síntomas. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es como trabaja la fe. Así es como trabaja la fe. Y por eso es que la gente dice, pero ¿cómo voy a hacer yo esto, pastor? Si usted está hablando eso y me duele aquí, me duele allá, me duele esto, me duele lo otro.
Yo sé que duele, pero nuevamente, si creemos en la preeminencia de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a estar sobre mi circunstancia, va a estar sobre mis problemas, va a estar más arriba de mis dificultades, porque estoy creyendo en la palabra de Dios. Y cada vez que creo en la palabra de Dios, esa palabra escrita se convierte en un rema. Amén. Se convierte en un rema. Por eso es que uno debe de leer la palabra de esa manera y buscar qué habla Dios, qué dice Dios, qué menciona el Señor. Así que de esos tres elementos que hay en Romanos 10:17, la palabra dice, viene por el oír la palabra de Cristo, es decir, viene por el oír esa palabra rema. Esa palabra rema. Hay una palabra rema para tus problemas. ¿Sabías eso? ¿Aló? ¿Están acá? ¿Sabían eso? Próximo domingo vamos a estar rentando unos abaniquitos pequeñitos que nos van a dar. Creo que voy a hacer buen negocio. La palabra rema para tu problema, para tu dificultad, para tu lucha, para tu necesidad, el mismo Señor Jesucristo. Noten ustedes que una de las tentaciones, con la manera como el enemigo tentaba al Señor Jesucristo, era con la palabra. Pero era que aplicara, porque esa es la cuestión, era que aplicara la palabra de una forma incorrecta, de una forma que no era acertada. Y cuando el Señor tuvo hambre, recuerden esto, Él tenía hambre, Él tenía una necesidad y vino, recuerden, siempre que hay un problema, siempre que hay una necesidad, es el momento que tenemos de demostrar de quiénes somos hijos y quién es nuestro Padre. El enemigo vino, sabía que Jesús, porque el mayor ataque de una persona viene cuando tiene necesidad. Cuando tiene necesidad. De pronto hay una necesidad financiera, pero esa persona pierde la cuestión de recibir una palabra que en ese momento le iba a posicionar. De pronto es una necesidad en el hogar, en el trabajo, en los negocios, una cuestión física. Hay una palabra de Dios, hay una palabra del Señor Jesucristo. Digo, no solo de pan, así le contestó a Satanás, porque Satanás le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, usa la palabra que está aquí para tu beneficio. Y el Señor Jesucristo le dijo, no. Dijo, no es así. Él le dijo, no es lo físico lo que me va a sostener, no es lo material lo que me va a sostener. Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que la palabra, cuando dice oír la palabra de Cristo, oír la palabra de Dios, es una palabra rema. Recuerda esto, tú puedes oír hasta 15 predicadores al día, eso no significa que tienes rema. Lo que eso significa es que tienes una combinación de doctrina terrible en tu vida. Pero cuando tú estás escuchando una palabra y tú agarras esa palabra, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia de decir lo siguiente? El mensaje estuvo tremendo, pero hubo una parte, y uno dice, hubo una parte donde eso era lo que yo necesitaba. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Sabes qué es lo que pasó? En ese momento esa palabra se hizo rema, tomó vida, y tu actitud cambió, tu pensamiento cambió, tu compostura cambió a ser una persona de victoria. Hay otra palabra clave en ese versículo 17, y es la palabra oír. El oír. ¿De qué estamos hablando aquí? Significa de que el oír tiene que ver con prestarle atención a esa palabra que está siendo hablada por Dios y que nos da la capacidad a nosotros de hacer lo imposible posible. Lo imposible es, esa enfermedad es incurable,
pero tú oyes, tú estás oyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios te comienza a habilitar para que lo imposible se haga posible. Oír. Si hay algo que uno debe entender es que la fe es activada solo cuando oímos la palabra. Uno tiene que prestarle atención. Por eso es que cuando en el momento de la predicación, el momento de la palabra es el momento donde uno tiene que estar como prestando atención. Estás atento, estás prestándole atención a toda la predicación, pero tú sabes que en toda esa predicación va a haber algo que vas a oír de tal manera, y ese algo que oíste se convierte en un rema para tu vida, y eso algo que oíste te comienza a hacer sentir que lo imposible puede ser posible. De pronto solo necesitabas escuchar donde dice la palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero se recuerdan cuando en la fe le enseñé el otro lado de ese versículo, donde el Señor Jesucristo dijo, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Así que oír tiene que ver con eso, con prestar atención, porque tú sabes que vas a recibir algo que te va a hacer cambiar lo imposible por posible. Por eso es que uno oye. No es tanto de que voy a oír, voy a prestar atención para que el pastor vea que estoy prestando atención. No, ese oír te va a dar la habilidad de recibir algo, de que lo imposible se convierte en algo posible. Y tú dices, yo pensaba que esta enfermedad me iba a detener, pero me doy cuenta que no. Yo pensaba que esta situación me iba a obstaculizar, pero me doy cuenta que puedo. Yo pensaba que esto, y comienzas a darte cuenta y comienzas a creer, y la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Por eso uno puede estar hablando con una persona y tú puedes decirle a esa persona, recuerden que ya les expliqué eso, tú puedes decirle a esa persona, voy a orar para que tengas más fe, pero la fe, dice la Biblia, que viene por el oír. Una persona que está debilitando en su fe no necesita que alguien ore por él o por ella, necesita que esa persona sea guiada a recibir una palabra, a oír la palabra de Dios, y que la palabra de Dios le posicione. Y dijimos también ahí en Romanos 10 a 17, que fue el orden que cambié, dice que la fe viene. Quiero que lo leamos todo nuevamente, ese versículo 17, lo pueden leer fuertemente, iglesia, listos, léanlo como que se lo van a leer al vecino, a la vecina, listos, 1, 2, 3. Vamos a ver, es un versículo cortito, tiene 1, 2 comas. ¿Qué es lo que hace uno cuando ve una coma? Hay una pausa. No una pausa de 3 segundos, pero hay pausa. ¿Ok? Así que vamos a ver si lo leen. Lo van a leer conmigo una vez y luego quiero que lo lean ustedes fuertemente. ¿Listos? 1, 2, 3. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Listos? 1, 2, 3. Así se lee. Amén. Dice que la fe viene. Noten ustedes, nosotros queremos edificar nuestra fe, y la Biblia ahí dice claramente que la fe viene. La fe viene. ¿Cuándo viene la fe? Cuando uno está oyendo. ¿Oyendo qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué debo de hacer cuando la fe viene a mi vida? Declarar lo que dice la palabra. Por ejemplo, ese ejemplo sencillo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo puede uno demostrar que esa palabra se convirtió en un rema con uno? Digamos, uno está pasando por una dificultad y uno lee, ok, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Está bien. Ahí dice que me va a fortalecer. Pues vamos a ver. No, cuando es un rema
Y tú estabas teniendo esa situación y tú dices, no, y comienzas a declarar. Eso es algo que uno hace para que la fe venga. Cuando estás recibiendo esa palabra rema, tú la declaras. Y tú dices, no, estás orando y dices, no, yo le hablo. Antes orabas y hablabas de tu problema. Ahora, cuando tienes una palabra rema, tú le hablas al problema. Antes, cuando estabas moviéndote con una fe débil, hablabas de tu montaña. Pero cuando tienes una fe grande, le hablas a la montaña. Y le comienzas a hablar a ese problema. Y le comienzas a decir, tu crisis económica, tu falta de trabajo, tu problema que quieres causar en mi cuerpo, tu situación que está llegando sobre mi vida, no me vas a detener, no me vas a neutralizar, no me vas a hacer eso, no vas a lograrlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la vida es mía, la salud es mía, la victoria es mía. Puedo llegar adelante, puedo superar, puedo avanzar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú comienzas a declarar la palabra en tu oración. Y le hablas al problema. Mucha gente cuando oran, hablan de sus problemas. ¿Quieres saber qué problemas tiene una persona y no sabe cómo funciona la fe? Escúchale orar. Y cuando la persona esté orando, vas a escuchar que va a orar, a hablar de sus problemas. Pero la Biblia dice que el justo vive por la fe. La Biblia dice que es por la fe que tenemos victoria. La Biblia dice, ¿cómo me voy a dejar vencer de esto? Me estaba contando el hijo de Nubia, que está aquí por unos. Ponte pie, mijo, porque recuerdan cuando oramos por él, cuando se fue a los Marines. Puedes sentarte, gracias, hijo. Está por aquí disfrutando un tiempito de vacaciones. Me estaba diciendo cómo fue de fuerte y cómo ha sido de fuerte todo esto y lo otro allí, motivando al otro amigo que le va a seguir allá. De cómo fue esto de fuerte y algo que me impactó. Él me estaba mostrando su tag militar y él en su tag militar aquí abajo tiene Christian en su tag militar, y dice que el último día, fue los últimos 6 días que me decía, ¿verdad? Que iban subiendo un entrenamiento bien fuerte, en una colina, y estaban ya que no aguantaban, solo habían dormido como 6 horas y todo eso, entonces entrenamiento fuerte, y entre los creyentes comenzaron a gritarse que podían hacerlo, que podían lograrlo, que tenían al Señor con ellos. Y dice él, cuando yo comencé a escuchar eso, dice, en esa colina, en vez de caminar, comenzó a correr. ¿Por qué? Pareciera ser algo sencillo, pero esas palabras, recordando lo que uno es, se convierten en un rema. Y pongo eso como ejemplo para que nos demos cuenta que un rema cambia tu postura. O sea, tú no puedes decir, recibí una palabra para sanidad, si terminan de orar y dice, bueno, pues ahora vamos a esperar en el Señor a ver qué pasa. Ahí no va a pasar nada. Es más, no ha cambiado nada, la situación sigue igual. Pero si uno quiere que la fe venga, tú tienes que hablar la palabra. Tú tienes que declarar la palabra. No importa que de pronto hable fuertemente y haga saltar al que está a tu lado cuando tú estás escuchando una predicación y fuertemente puedas decir, esa palabra es para mí. Tú estás hablando. Tú estás declarando. Algunas personas quieren ser fe silenciosa. Leímos en el libro de Corintios que la fe habla. La fe habla. La fe habla. Dice que teniendo todo el mismo espíritu de fe, creímos, por lo cual también hablamos. La fe habla. Entonces, uno, para que la fe venga, uno tiene que declararla, meditar en la palabra, quererla, estudiarla. Uno tiene que comer la palabra, uno tiene que vivirla, tiene que haber ese fluir constante. La palabra versus la situación en la cual uno está. Así que hoy, si tú tienes alguna dificultad, si tú tienes alguna situación, se recuerdan, ahorita que vamos a tomar la Santa Cena, se recuerdan en aquella situación, en aquella famosa, siempre un ejemplo típico de recibir un milagro es esta mujer con el flujo de sangre.
Lean una vez más esa historia que nos hablan los evangelios de esta mujer con flujo de sangre por 12 años. Esta mujer hizo algo. O sea, mucha gente piensa que esta mujer fue sana porque simple y sencillamente llegó y tocó a Jesús. Había gente que llevaban a Jesús apretándolo. Por eso fue que los discípulos no entendían cuando Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y uno de los apóstoles, viendo las cosas de una forma bien natural, dice: maestro, ¿cómo dices que alguien te ha tocado? O sea, aquí todo el mundo viene, que venimos apretados todos. ¿Cómo va a saber uno en ese aspecto? Pero esta mujer había oído hablar de Jesús y se decía dentro de sí misma, dice la palabra: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Ella sabía de Jesús, pero ella decía: no necesito que ni Jesús hable conmigo, no necesito que Jesús ore conmigo, lo único que necesito es tocar, y no tocarlo a él, el borde de su manto. Ese paso era un paso. Esta mujer iba de fe y para fe, se iba moviendo en fe. ¿Cuál problema tienes en este momento? ¿Cuál situación tienes en este instante? ¿Qué reto? Puede ser un reto físico, puede ser un reto emocional, puede ser un reto familiar, puede ser un reto financiero, puede ser un reto de algún diagnóstico médico sobre tu vida, puede ser una situación con algún ser querido. Cualquiera que sea la situación, este es tu momento para recibir de Dios. Este es tu momento para recibir del Señor. Ya vemos en este momento aquí suficientes personas que hemos entendido que Romanos 10:17 nos habla de esos tres elementos. La palabra viene, la palabra se oye y la palabra es ese rema que va a traer vida sobre nosotros.